Que todos dicen el aterrizaje. Sí, el aterrizaje. Pero si en ese momento, dentro de la tormenta, hubiésemos perdido el control del avión y ese avión se me descontrola a mí, nos matamos. La NASA Facility nos diera autorización y fuimos a visitar el lugar donde aterricé. Después de 38 años que no había llegado yo ahí. El hecho de que yo perdiera un ojo, cuando yo venía de regreso volando, para mí se me acabó la carrera. No hay pilotos con un solo ojo en el mundo. Hola, bienvenidos a otro episodio de Voces FGK. Este día iremos por las nubes. Tenemos con nosotros al capitán Carlos Dárdano. Bienvenido. Gracias, Juana. Es un gusto compartir con ustedes este día y muchas gracias por la invitación a este post. Para empezar, quisiera que nos contara un poco de Carlos pequeño. ¿Cómo inició, no sé, la ilusión tal vez por volar o cómo se lo imaginó? ¿Cómo es que llego aquí? ¿Cómo es que llego aquí? Sí. Pues mira, la realidad de las cosas es que mi papi y su suegro, o sea, mi abuelo materno, eran pilotos. Entonces yo nací en la aviación, y durante los años que fuimos creciendo, papi administraba las fincas de don Ricardo Crit padre, de algodón. Uh-huh. Y entonces ahí tenían al servicio de las fincas aviones. También papi fumigó por muchos años. Entonces yo crecí en ese ambiente y me fascinó toda la vida. Cuando llegó la hora de realizar qué era lo que yo quería hacer, básicamente yo ya estaba claro desde pequeño qué es lo que más me gustaba hacer en la vida, aunque desconocía qué tipo de aviación había. Existía la aviación agrícola, la aviación ejecutiva, la aviación de instituciones de dar clases y la aviación comercial en la línea aérea. Pero, como te digo, mi infancia fue alrededor de los aviones, porque en los años que papi fumigaba, lo íbamos a dejar al campo de fumigación, veíamos que se subían los aviones de fumigar, y etcétera, etcétera. Y eso a mí me fascinaba ver los aviones. Después, cuando ya trabajaba en la administración de las fincas de algodón, para mí era lo más bello que podía pasar que mi papi me llevara a ver las fincas y el vuelo y eso. Que es donde él también me enseñaba a mí, poniéndome en sus piernas y diciéndome cómo se manejaba el avión, cómo se volaba el avión. Entonces, desde esa, no sé si eso me entusiasmó más, el hecho de que ellos experimentaba el manejo, el vuelo de la avioneta, que no existe la palabra avioneta, dice mucha gente, pero del avión, y que nos trasladábamos de un lugar a otro y era fascinante. Aparte de eso, papi también tenía su avión en el que viajábamos en Centroamérica, y etcétera, etcétera. Entonces, el mundo mío fue aviación desde que nacimos, ¿verdad? ¿Y cómo entonces ya trasciende a la aviación comercial? Sí, llega el momento, bueno, primero que pasabas de ser un piloto de familia, digámoslo, uh-huh, un niño que papi me dejaba volar, a ya tener que ejercer las clases para luego continuar haciendo ya como una profesión, o no como una profesión, ya la profesión de piloto. A los 14 años comienzo a volar. En 1975 saco ya mi licencia de piloto aviador, ¿verdad? Y ya comienzo a acumular horas de experiencia que las acumulaba también a través de la empresa, a través de las fincas agrícolas, uh-huh, que tenía don Ricardo, y yo tenía autorización de volar esos aviones para ayudar a mi padre también, uh-huh, porque ellos tenían también fincas en Guatemala. Entonces, en muchas ocasiones papi andaba en Guatemala y yo volaba los aviones aquí para ir a dejar planillas, para ir a dejar repuestos y etcétera, etcétera. Lo que me llevó a mí a hacer un acumulativo de horas, uh-huh, de vuelo mucho antes que saliera de bachiller.
Cuando yo salí de bachiller, yo ya tenía 350 horas a mi haber, en las cuales para una licencia privada se necesitan 60. Y piloto comercial completo con instrumentos, esto y lo otro, eran 250. Y ya tenía 350 horas. Eso sí, tenía las horas, pero no tenía los conocimientos escritos, porque en esa época era bien fácil sacar las licencias, llamémoslo así, solo con un examen de ir a volar. Era la práctica, no así la teoría que eso significaba. Aparte de eso, me imaginé yo que iba a ser una carrera de vago, en la cual no me iba a tocar estudiar mucho. Y me equivoqué. La profesión de piloto aviador tal vez es una de las más vigiladas. Vigiladas en el sentido de conducta, vigiladas en el sentido de la salud de la persona, vigilada en el sentido de la proeficiencia que hay que manejar, y cada equipo, cada nueva tecnología que sale hay que aprenderla, hay que estudiar permanentemente. O sea que llegué casi a mi retiro y tenía que hacer un examen de proeficiencia dentro de la empresa. A mis 65 años ya por retirarme, a 3 meses de retirarme, todavía tuve que hacer exámenes. Si yo me hice por vago, me hice piloto. Dije, nunca contemplé que me iba a tocar estudiar tanto y mantenerme dentro de toda esa fila de recurrentes, entre el examen médico, el examen, las clases de los sistemas y todo, el simulador, que es donde uno llega y pone su licencia, como les digo yo, allí, porque algo que se falla en el simulador, hay una oportunidad más, y si eso no se da, simple y sencillamente ya pasa a manos de la empresa a decidir qué es lo que ellos quieren hacer con uno, pues. O sea, con esto lo que quiero decir, que es bien profesional la carrera en lo que se llama estudios y responsabilidades. Sí, no, totalmente, y muy regulada. Bastante. En esta carrera, ¿verdad? Yo sé que hay un hecho en particular muy reconocido, del cual hasta hay un documental. No sé si este es el momento más emblemático o el momento tal vez más duro al que usted se enfrentó. No sé si tienen conocimiento que yo perdí el ojo izquierdo. Sí. En un ataque guerrillero de la guerrilla, haciendo un vuelo de taxi aéreo en la empresa de Gutiérrez Flying Service, donde yo había estado ejerciendo antes de iniciar mi carrera en TACA, antes de que me llamaran a volar a TACA. Pero sucede un fenómeno bien interesante. Como fanático de la aviación, a mí me encantaba volar, me encanta volar. Y en esa época, en el 81, que me llaman a TACA, yo entro a volar a TACA el 1 de abril, el 1 de abril del año 81. Pero mi posición era de ingeniero de vuelo. Ingeniero de vuelo hace el café del capitán, hace la carga, pone la gasolina, no vuela físicamente un avión uno. Entonces, al no volar físicamente el avión, yo me aburría de mi trabajo. Cuando lo hacía me encantaba andar ahí viendo los procedimientos, aprendiendo esto, lo otro. Allá muy de vez en cuando, y cuando digo muy de vez en cuando, habrá sido tal vez 1 o 2 veces en la vida que me dejaron volar, porque el capitán me dejaba volar. No era lo que a mí me entretenía, entonces me hacía falta volar. Entonces yo hablo con los señores de la empresa esta. Mira, Carlos, llégate allá cuando querrás y ahí haces vuelos. Eso significó que yo hiciera ese vuelo en el cual la guerrilla me ataca. Y me ataca, y en el ataque pierdo el ojo. Ajá. Y vuelo desde la parte ahí de la presa de San Lorenzo, presa 15 de septiembre creo que se llama ahora, que es el río Lempa, hacia El Salvador, hacia Ilopango, baleado, y al avión le pusieron 5 balas más. Entonces, con una familia italiana que eran los gerentes generales de la construcción de la presa. Entonces,
Ese día yo había tomado el día libre, conste, no era permitido por TACA que yo anduviera haciendo eso, ¿verdad? O sea, TACA conmigo hubiera podido decir, mire, señor capitán, usted por andar haciendo eso, hasta aquí llegamos. Pero gracias a las amistades y a la gente que me conocía, que conocía mi trabajo y todo, fue todo lo contrario. Yo tuve un soporte increíble por parte de don Roberto. Tuve un soporte increíble por parte de mis amigos, los jefes de la empresa y todo. Pero ahí se me derrumba a mí mi sueño. El hecho de que yo perdiera un ojo, cuando yo venía de regreso volando, para mí se me acabó la carrera. No hay pilotos con un solo ojo en el mundo. Entonces esto estaba grave. A través de los contactos de los jefes que estaban dentro de TACA, Capitán Scott en Nueva Orleans, Capitán Silva en El Salvador, la misma empresa, TACA, ellos me ayudan. Y no es que me ayudaran en nada malo, sino que me ayudaron a que las cosas se dieran. Y paso a ser uno de los pocos pilotos que ha adquirido su certificado médico después de perderlo en un accidente en tan poco tiempo. Entonces a mí me dan un waiver. Un waiver quiere decir un chequeo, un permiso especial, porque te hemos vigilado, te hemos examinado y estás en las condiciones de poder seguir con tu trabajo. Entonces yo saco mi waiver antes de cumplir un año dentro de la empresa. Y eso, gracias, repito, a la empresa, me dejan continuar con mi contrato de piloto. Pero ya paso a ser uno de los pocos pilotos en el mundo con los permisos para volar dentro de una línea aérea. ¿Okay? En 1986 hay una transición de la empresa TACA, donde pasa la base de pilotos de Nueva Orleans hacia El Salvador. Todos los pilotos americanos que eran los capitanes, el 90% de ellos, se retiran de la empresa y la empresa hace un movimiento ahí en la cual se traen argentinos a volar como capitanes que ya tenían la experiencia. Todos los salvadoreños que estábamos de copilotos pasamos a ser entrenados para ser capitanes, pero antes de eso había que agarrar gente de afuera, salvadoreños, a ser los copilotos. Entonces, un movimiento de un año, año y medio. Cuando a mí me toca llegar a Argentina a sacar mi capitanía, che, ¿cómo es esto que no tienes un ojo? O sea, esto no se puede aquí en Argentina. Bueno, ¿y cómo que no se puede? Si yo no voy a volar aviones con matrícula de Argentina, yo vengo al entrenamiento. Yo voy a volar aviones con matrícula salvadoreña. Y en El Salvador, aparte de que estamos apadrinados, estamos con aviones también matrícula gringa, con este papelito que tengo aquí que se llama waiver, es el que me da a mí la habilitación para poder sacarla. Pero fue un espectáculo, toda la empresa, no la empresa, sino que era la empresa de aerolíneas, toda la DGAC o DGTA de Argentina, tuvo que involucrarse y ver qué estaba pasando. Han de haber dicho esto. Llamar y todo. Entonces me pasó, cabal, pasó a ser, por lo menos de lo que yo conozco, si no uno de los 5, uno tal vez el único al final, volando dentro de las líneas aéreas como capitán. También lo que ha dado oportunidad a que mucha gente del mundo me escribe. Me dice, capitán, ¿cómo es posible que usted ande con un ojo y a mí que tengo los dos ojos no me dejan volar porque tengo esto y esto y esto? O porque perdí un ojo en mi nacimiento, porque no veo con un ojo desde que nací. En fin, una serie de situaciones que se han dado y en las cuales yo, gracias a Dios, les he podido ayudar a través de lo que les recomiendo hacer. Y después me escriben ellos y me dicen, mire, Capi, gracias por su ayuda. Usted me ha hecho feliz porque yo he podido adquirir la licencia. Ay, qué bueno. Sí. Entonces es una satisfacción aparte, ¿verdad? Sí, no, totalmente. Así que, un camino.
Entonces, como retrocedo a esa, ahora vamos a la pregunta. Al final llegué, ¿va? Como que soy aquel Cantinflas que decía un montón de cosas para decir la pregunta al final, contestar la pregunta al final. El hecho que sobresale aquí en mi carrera es la emergencia del TACA, famoso TACA 110, volando hacia la ciudad de Nueva Orleans. En esa oportunidad... ¿Aquí cuánto tiempo llevaba ya volando? Bueno, yo fui en el 86 al 87, al 88, 2 años de capitán. Bencito. Eso ocurre el 24 de mayo de 1981. No, perdón, estoy mal. 81 fue que entré a la empresa. 1988. Es que tenemos la emergencia de Nueva Orleans. El avión era nuevo. Acuérdese que acabábamos de hacer una transición dentro de la empresa de pasar la base de pilotos de Estados Unidos hacia El Salvador y la adquisición de nuevos equipos. La empresa, porque la empresa, cuando yo entré a la empresa, habían 3 aviones. 2 Bachmann 11 y un 737. Y teníamos 2 de carga, después solo hubo 1 de carga. De ahí en años bien difíciles de la empresa, que no sabíamos si íbamos a seguir laborando o no, porque no es por nada, pero en veces nos rebotaban hasta los cheques porque estaba en malas condiciones la empresa. Es ahí donde vienen las nuevas administraciones, que era don Federico Bloch y Roberto, más la gente que ya estaba ahí, como William Handel, como, ¿verdad? Don Quique Beltranena, no, pero él entró después. Don Quique Borgonovo, sí, que estaba de presidente de la empresa. Entonces ahí es cuando la empresa comienza a agarrar otra cara, se hacen inversiones y todo, y es cuando en el 88 viene este nuevo avión a la empresa. Una tecnología distinta, un avión nuevo, primero una empresa nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Y era la 8ª maravilla del mundo en aviación. Y era el chin-chin de todos. Yo voy en vuelo hacia Salvador, Belice, y ese día, al llegar a Belice, el avión simple y sencillamente se autoprotege porque tenía la cantidad de voltaje o la cantidad de vida de las baterías ya bajas. Y el avión lo censa. Al censarlo, no permite que las turbinas arranquen. Entonces, el primer día que lo volamos, nos tuvimos que quedar en Belice. Llegaron mantenimiento, cambiaron las baterías y nos regresamos. Le menciono esto porque al día siguiente eso nos salva a nosotros. Y qué interesante. El hecho de que Dios de alguna manera paró que ese avión el día anterior le hicieran el cambio de baterías, nos salva a nosotros las vidas. Ya le voy a explicar por qué. Al día siguiente nos dan el mismo vuelo, ya no nos tocaba a la tripulación de piloto y copiloto volar esa ruta, pero me dicen, ya que ayer no pudiste ir porque te quedaste, y el piloto que tenía ese vuelo dice, vayan ustedes, total, entonces nos vamos nosotros. El Salvador, Belice, Nueva Orleans. Llegando a Belice, llegando a Nueva Orleans, ¿verdad? Comenzamos a ver y a hacer en el radar, a captar del radar una serie de tormentas como se siguen dando, que se ven los frentes que vienen pasando. Y estaba esa línea de tormentas 50 millas antes del aeropuerto de Nueva Orleans. Entonces nos comenzamos a desviar. Nos vamos desviando, hasta el punto que hicimos casi un arco, como de 50 millas así, hasta estar ya lo que se llama AVIN de la estación, que era, si no nos íbamos a comenzar a alejar de la estación. Pero no era ese el punto era encontrar dónde entrábamos, dónde hacíamos en la entrada, íbamos ya en el descenso, iba atrás de nosotros el chequeador y instructor de la línea de ese avión, íbamos 3 en cabina, y otro que iba parado ahí también viendo, porque como era la novedad del momento, todo el mundo quería ver la cabina. Cuando encontramos dentro del radar del tiempo un espacio
para hacer el ingreso. Nosotros ya estábamos en el descenso, ya habíamos bajado de 33,000 pies a 16,000 pies y seguíamos en el descenso. Entonces le solicitamos a Nueva Orleans para dirigirnos directamente hacia el aeropuerto de Moisant. Y ellos nos dicen, a discreción, ustedes están autorizados a Moisant. Entonces entramos. Pero ¿qué pasa? El radar capta la señal de un cúmulo que estaba aquí, del otro que estaba aquí, pero nunca captó la señal del que estaba atrás, porque la señal del radar topaba en la de adelante. Entonces hay un área oscura, se puede llamar, atrás del cúmulo de adelante. Pero como en el radar a nosotros nos pintaba que podíamos pasar, ¿verdad? Decidimos ingresar por ahí. Nos vamos metiendo, vamos en el descenso y comienza aquella lluvia, pero lluvia exagerada. Y hago yo el comentario, hoy sí nos van a echar de la empresa, vamos a despintar este avión aquí. Pues, como era el juguete de todos, yo dije, lo vamos a llevar todo chorreado, todo despintado. Y no había terminar de decir eso cuando entramos en la nube fuerte. Okay. El radar ya en ese momento lo captó y pero nos puso la pantalla magenta y nos quedamos nosotros. ¿Y hoy? Ingresamos ahí. En el descenso, con los aceleradores en idle, que se llama como que es, usted ponga el carro en neutro, sin acelerarlo, pero va en una bajada, pues va con el acelerador atrás. Y comenzamos a percibir bastante granizo. Y de repente un impacto, pero un impacto como que hubiera chocado contra una pared. El impacto es el granizo, en la lluvia, es un rayo. ¿Ok? Todo. Y se van las luces. Entramos en ese jaripeo. El avión brincaba, no tiene idea cómo. No alcanzábamos a ver los instrumentos. Se van todas las pantallas. No eran pantallas, eran análogos. Se van los instrumentos, comienzo a ver un instrumento de un modo, el otro del otro modo. Y comienzo a comparar con el de copiloto. A todo esto peleando el avión. Sonaban las alarmas, gritaba el copiloto, gritaba el de atrás, las luces, unas banderitas que en la vida le había visto yo, los instrumentos que salieron ahí de inoperativos, de off. Y entonces, Señor Dios mío, ayúdame, sácame de esta tormenta para ver qué está pasando. Y yo pensé que eran los generadores eléctricos los que se habían ido. Entonces volteé a ver así, pero volteé a ver y no volteé a ver. O sea, yo volteé a ver, vi que estaban encendidas las luces de que no estaban funcionando los generadores, pero de ahí me dediqué a volar lo que se llama un horizonte artificial stand-by. Stand-by dice para, la palabra lo dice, en caso de que algo suceda, esto es lo único que te queda. Adivine qué, esos instrumentos estaban apoyados por las baterías del avión, que era lo único que iba funcionando. Que los que cambiaron el día Que las anterior. baterías son las que cambiaron el día anterior. Y entonces nuestras vidas estaban dependiendo de las baterías. Ay, no. Vemos los instrumentos, inmediatamente yo agarro las listas de chequeo, llámese así, y le digo al que iba atrás, arranca el APU. El APU es una unidad de energía que no son las turbinas, que es otra turbinita que lleva los aviones en la cola. Y para recobrar la electricidad a todo esto, les pegué un par de gritos yo a ellos. Miren, se nos fueron los motores, no me creían. Porque yo aceleraba y no tenemos motores, cosas que nunca Nunca en había los años pasado de vida eso. y en la historia de los aviones había pasado. Me hacen la broma todavía. El otro, no, espérate, le digo. Y le pido que comience a arrancar el APU. En lo que estamos en eso, ese avión brincaba, no tiene idea, ya nos había caído un rayo, etcétera, etcétera. Ese momento en el que él la agarra, comienza a hacer todos los switches y esto para arrancar el APU, que arranca a través de las baterías. Okay. Que si las baterías no hubieran estado en su máximo esplendor como estaban ese día,
¿ok? Porque usted puede arrancar el carro con las baterías todos los días, pero hay un momento que hay unas baterías que le dan que ya sabe que esa batería está por morir. Y sos tan burro que no las cambias hasta que te dejan. Pero en aviación, el avión nos dijo, no, miren, espérense, mañana les voy a poner esta emergencia. Hoy les voy a cambiar las baterías para que no se mueran, tengan un poquito más chance. Entonces, así fue esa situación. Dios nos ayudó. Y en esos segundos, porque esto ha de haber sido pues rápido, ¿verdad? ¿Qué Bueno, pensaba no tan usted? rápido, porque en lo que arrancamos los motores, digamos, arrancamos el APU, gritamos y un lenguaje profesional entre pilotos, usted sabe cómo es ese lenguaje, Sí. ¿verdad? Nos entendimos y nos coordinamos muy bien. Es ahí donde, ¿cómo se llama? El de atrás está haciendo esto. Yo ordeno, saco al piloto que iba parado ahí, le digo que fuera, que le dijera los sobrecargos que vinieran. Estábamos en emergencia real. Al copiloto que tratara de llamar a la torre, etcétera, etcétera. O sea, ordenamos la cabina. Entonces comienzan a arrancar la energía, el APU. Eso toma, en lo que hace los volados, 30 segundos, 40 segundos, un minuto. Y a todo esto en esa tormenta, que créanmelo, que todos dicen el aterrizaje. Sí, el aterrizaje. Pero si en ese momento, dentro de la tormenta, hubiésemos perdido el control del avión, porque yo no hubiera podido volar ese horizonte, que era pequeñito y en medio ahí, y mantener el avión con las alas niveladas, lo que se llama back to basics, alas niveladas, nariz al horizonte. ¿Ok? Y ese avión se me descontrola a mí, nos matamos. Porque dentro de la tormenta, que se hubiera ido de lado, que hubiera comenzado a bajar, que es lo difícil del vuelo por instrumento. Para mí, como piloto, ese fue el momento más difícil. Sí. Más difícil de concentración y de manejo del avión. De creerle al único instrumento que estaba funcionando. ¿Ya? Y volvamos y creámosle, porque este estaba malo y el de copiloto estaba peor. Y todo nos servía y todo brincaba y todo hacía de todo. Entonces ahí te quedas back to basics, repito, haciendo el vuelo. Y me acordé, gracias a Dios, nos pusieron las baterías ayer. Y en su corazón, ¿qué pasaba? Una gran responsabilidad, un gran compromiso. No había miedo. Digamos que había preocupación un poco. Y logramos controlar el miedo. Porque si uno no controla el miedo, pasa al pánico. Y el pánico ya no lo controlas, es bien difícil. No es que fuéramos volando tranquilos, no. Pero estábamos al 100% tomando acción dentro de lo que estaba sucediendo. Que tampoco, al final no entendía yo por qué se nos habían apagado los motores. Bueno, nunca había sucedido y ya nosotros, tanto en el avión de carga como en los Back 111, como en el 7, nos habíamos siempre enfrentado contra malos tiempos, contra turbulencias, contra todo este tipo de cosas. Cosa que ahí no había sucedido así, se habían apagado los motores. En un avión que venía de la fábrica. Entonces, como repito, no hay, me voy a morir, por lo menos a mí, sino que era seria la situación en que estábamos y por lo tanto teníamos que ponerle coco a la cosa que íbamos a suceder. Y así pasan unos minutos. No les miento, la turbulencia habrá durado fuerte. ¿Qué será? Un minuto tal vez. Y después seguíamos en mal tiempo, pero ya era un mal tiempo de mucha lluvia, de turbulencia, pero ya no era aquel núcleo que habíamos pegado, donde se habían apagado los motores. Entonces ya era cosa de seguir esperando. Ahí ya a ratito viene y me dice el señor Arturo Soleil, que era el que iba atrás, me dice, Charlie, ya viene, estoy arrancando el APU, esto, lo otro. Entonces al arrancar ese APU, entonces se ponen los generadores de cada motor
digamos, pasa de la motora que está muerto a la PU el generador, pero ese generador solo tiene capacidad de agarrar un generador, no los dos. Entonces siempre seguíamos con ciertas limitaciones dentro de lo que era el manejo del avión y todo, pero ya teníamos más del 50% de todo funcionando. Ya regresaron los radios, ya regresaron, que valga la aclaración, los radios número 1, llámese así, que eran del capitán, quedaban también en esa batería, ¿verdad? Pero, como habíamos estado nosotros volando con los americanos, y los americanos no nos dejaban tocar el radio del lado de ellos. ¿Me explico? Entonces había una mala costumbre, se llámese así, de que solo nos dejaban tocar el radio número 2. Y como ellos se acababan de ir, acababa de ser 3 años mientras la transición y todo, nosotros nos habíamos quedado con esa mala costumbre. Y esa mala costumbre lo que decía que el radio número 1 solo tenía la frecuencia de las estaciones hacia donde uno llegaba de la empresa. Claro, a la hora que estábamos en el meollo, que estábamos en todo aquel relajo, no tuvimos comunicación con la torre. Cuando enciende, cuando él ya agarra el generador ese del motor número 2 y lo pone en este otro generador de la PU, ya comenzamos a tener comunicación. Entonces, todo ese momento pasa que en la pantalla de radar de la torre desaparecimos. Y después hay una llamada, ¿verdad? Ellos llaman y dicen, Tacahuantén desapareció. Para ellos no sabían qué había pasado. Se había estallado el avión, pero sí desapareció del mapa. Entonces, dan de inmediato las alarmas a toda la zona. ¿No? De que imagino que ellos tienen algún sistema de alarmas en toda la zona o algo que activan todas las emergencias y todo de todos lados. Entonces nosotros ya recuperamos ese generador y recuperando ese generador viene el tipo que iba atrás, que era el que había arrancado eso, y le digo, trata de arrancar los motores. Le digo al copiloto, declara la emergencia. Y yo me salí, como yo sabía que aquí había entrado al mal tiempo, yo comencé a desviarme un poquito, según yo, a salirme del mal tiempo hacia el otro lado, ¿verdad? Comienza el procedimiento que no habían listas de chequeo, no habían procedimientos, no había algo que nos dijera cómo hacerlo, pero era igual que estar en tierra. Procedimiento en el aire era básicamente parecido a estar en tierra. Entonces, yo me dediqué solo a volar el avión. No me dediqué a nada más. Ir diciendo, ir aquí, ir hablando y todo, pero yo iba concentrado a volar el avión. Lo que quiero contarles también que al regresar ese generador, ya mis instrumentos regresan. ¿Okay? Y los del copiloto también. Habrá habido uno que otro que tal vez no estuviera en ese. Pero ya con eso ya tenemos la comunicación, declaramos la emergencia. ¿Okay? Entonces comenzamos, le digo yo al copiloto que pedí el tiempo de Moison, pedí el tiempo de Lakefront. ¿Qué alternativas tenemos a todo esto dentro de la tormenta? No veíamos hacia suave. Íbamos bajando 1500 pies por minuto, ¿verdad? Y yo ya tenía el control, nunca lo perdí, gracias a Dios, pero ya iba más tranquilo en lo que estábamos haciendo. Ya coordinamos con las sobrecargos, que es lo que estaba pasando, preparar en cabina para un crash landing. No sabíamos qué iba a pasar, etcétera, etcétera. Cuando él viene y me dice, Charlie, ya viene, está arrancando el número 2 o el número 1. Ok, le digo, seguilo arrancando. Ya tenemos un motor, me dijo. Vaya, ok, pendientes, Nicho. A ratito, estamos hablando que se toma 1 minuto en arrancar los motores esos, cada uno. 2 o 3 minutos después teníamos ya los 2 motores funcionando, técnicamente hablando. Entonces le digo yo a Nicho, recuperamos los motores. Pero dile a Nueva Orleans que recuperamos los motores y que necesitamos vectores hacia el aeropuerto. Entonces ellos nos dicen, TACA 110, mantenga 5000 pies
y un rumbo, por decirles ahorita, de 360 grados, no me acuerdo qué nos dieron. Y le colacionamos, ok. Cuando yo acelero, Juan, nuevamente los motores, o sea, y mantengo los 5,000 pies, estábamos comenzando a salir de las nubes, ya así atemporalado, que uno comienza a ver la tierra y todo. Se encienden las alarmas de fuego en los motores. En los dos motores. Ay, no. O quería fuego en los motores o quería los motores apagados. Sí. Pero yo no tenía motores funcionando. ¿Ok? Entonces, el procedimiento automático es retroceder los aceleradores, ver si se apaga la alarma. Y si no se apaga la alarma, es apagar los motores, pero ya uno. Y si no se apaga la alarma, es disparar las botellas de contra el fuego, pues de helio. Cosa que tuve que llegar, paso número 1, no se apagaron las alarmas y tuve que apagar los motores. Entonces ahí sí me volteo, hoy sí agárrense, porque sí va a ser un gran... Llega la sobrecargo y le digo, también, así profesionalmente preparo en cabina. Y ya le decimos a Nueva Orleans que hoy sí, volvimos a perder los motores, volvemos a declarar la emergencia, pero ya estábamos a 5,000 pies. 5,000 pies a 1,500 pies por minuto, hablando de 4 minutos para encontrar dónde aterrizábamos. Y ahí es donde viene la otra, el otro milagro. Dentro de lo que yo veía en los alrededores, que eran swamp, pantanos y todo eso, no se veía nada más ahí. Al final, allá bien lejos, se veía un voladito como que era pista de aterrizaje, que era el canal de agua. Se veía un puntito. Para darles una idea, yo habré estado tipo La Libertad. Y íbamos a caer ahí por el aeropuerto de Comalapa. Ese planeo podía yo haber tenido, si no un poquito menos. Entonces, cuando yo había algo que me decía a mí, allá, mira, Carlos, allá. ¿Por qué? Porque era lo único civilizado que se veía en todo aquel montón de pantanos. El canal de agua se veía, para mí, suficiente para hacer un acuatizaje. No íbamos a pegar en una selva o en otro lado. Y se veía civilización a la par, pues. Era viable. Y yo dije, por lo menos que nos lleguen a traer rápido, pues no nos vayan a hartar los cocodrilos o algo. En eso íbamos, entonces el avión mantengo yo la misma trayectoria de planeo y el mismo rumbo hacia ese lugar. Sin, ahí ya le digo las turbinas, ¿verdad? Sin los motores. Ya iba apagado, ya no estábamos haciendo nada tampoco. Como ya habíamos perdido toda la oportunidad de haberlos arrancado, se habían quemado, no había manera de hacerlo. Entonces ya de ahí en adelante sabíamos que era inminente un accidente, un crash landing o lo que le llamaron. Sí. Y dependiendo de lo que encontráramos ahí, así va a ser. Entonces ya les digo yo, amárrense. Bien, porque el que venía haciendo todo el trabajo de aquí, él venía sentado en los radios casi, haciendo y ayudándonos. Entonces ya les digo, amárrense. Entonces cuando llamo al sobrecargo y les digo, vamos. La cara que nos entendemos del uno al otro, etcétera, etcétera. Y vamos con Nueva Orleans que nos dice, mire, ahí está la Interstate 10, por si pueden aterrizar ahí. Le digo, mira, yo no me voy a meter a una autopista llena de vehículos a aterrizar un avión con 46 pasajeros, a hacer una matanza de mejor solo nosotros. Y seguimos. Y los aeropuertos seguían cerrados. Nos piden que de ahí nos piden que si podíamos hacer el aterrizaje en la I-10. Decimos no y ahí íbamos directo al lugar. Cuando íbamos, ya íbamos a menos de 1,500, no, de 2,000 pies y todo eso. Ya en el momento que yo agarro el radio, también le iba viendo de este lado, y no hemos encontrado nada a este momento. Lo único que teníamos era el canal de agua. Y estando bien cerca de ahí, Nicho, que era el copiloto, Dionisio López,
pega el grito y dice, ahí podemos aterrizar. ¿Qué era? El canal de agua aquí, había una borda y en la borda terminaba con una planicie pequeña y aquí otro canal de agua. Y aquí hacía una L y nosotros veníamos de esta posición. Entonces ellos me insisten en que, yo les digo, no van a salir las llantas. ¿Por qué? Porque si hubiéramos andado un avión 200, que era el modelo anterior, el sistema no hubiera bajado el tren de aterrizaje porque el sistema del tren de aterrizaje estaba sujeto a que los motores fueran produciendo a través de los hidráulicos de los motores, pero como teníamos apagados los motores, no tenía el hidráulico de los motores. Pero en este nuevo diseño había una bomba hidráulica que estaba en el sistema eléctrico. Y esa bomba hidráulica, a la hora que pusimos el generador, ¿se acuerda que le dije que pasó que ahí estaba? No creo que nos hayamos acordado nosotros que así era, sino que fue el otro milagrito que pusimos, el que debería de ser. Sí. Entonces ellos me dicen, sí baja. Cuando ellos me dicen sí baja, yo como capitán tenía que saber que iba a ser mejor el aterrizaje en la tierra que en el agua, que no iba a colapsar el tren de aterrizaje, que yo iba a tener la capacidad de poder aterrizar ahí, de que el avión no se iba a hundir o eran las opciones que habían en contra de solo acuatizar el avión. Gracias a Dios tomamos la decisión, vuelvo y repito, profesionalmente entre nosotros tres, dentro de la cabina, y me desvío. Ya no era mi trayectoria de aterrizaje aquí, sino que mi trayectoria era aquí, ya estando bastante bajos. Okay, me desvío. Ya mis aceleradores, yo no tenía aceleradores, pero los frenos de aire me servían para controlar a mí el descenso y la velocidad. Me aparto y nos dejamos ir contra la borda. La borda tiene un muro y tiene unos cables y nosotros llegamos ahí, medio pasamos así y pudimos hacer el aterrizaje ya en el otro lado de la borda. Que valga la propaganda o la noticia de que esta semana pasada regresé yo a Nueva Orleans y mi hija se preocupó y logró que Mission, la NASA Facility, nos diera autorización y fuimos a visitar el lugar donde aterricé. Después de 38 años que no había llegado yo ahí. Entonces estuvo bien emocional. Sí, me imagino. Bien significativo esto. Casi nadie lo sabe. Y la gente de la NASA no habían estado ahí hace 38 años, solo la que está de CEO. Y ella se recordaba muy bien porque era su primer año dentro de la empresa. Pero todavía tenían fotos del avión dentro de la facilidad. ¿Okay? Entonces mi hija... No, papi, me dijo, ¿cómo vamos a venir a Nueva Orleans si no vas a ir ahí? Sí. Me dice, estás loco vos. Mira, le digo, yo ya traté. No, me dijo, ya voy a ver. Y consiguió milagro tras milagro, porque en 24 horas, no es broma, en 24 horas nos autorizaron llegar. No ingresar a las instalaciones de la NASA, sino que ahí en el parqueo nos atendieron, sí, nos dijeron, miren, ustedes son estos. Llevaron a todo su equipo, fuimos así. Y la misma entrevista la tuvimos ahí en el lugar, ya con mis nietos y todo. Entonces estuvo muy, muy, muy lindo recordar la experiencia esa. Y ellos muy serviciales con nosotros, y Capi, que nos queramos tomar foto con usted y todo lo que vino ahí. Entonces ahí aterrizamos. Cuando aterrizamos en el lugar, estaba lloviendo. Yo sé los procedimientos. No había necesidad tal vez de hacer la evacuación del avión, pero teníamos una tensión en cada uno de los pasajeros increíble. Sí. Entonces yo le digo al copiloto, voy a mandar evacuación. Agarro el pie ahí y comienzo a decir, hay una parte ahí. Viene Arturo Soler y me dice, no, hombre, ¿para qué no necesitamos? Ya sabes cómo son estos gringos, para que después van a estar de mejor lago. Y la hice. Salieron todos los pasajeros, todos los sobrecargos,
Y a la hora que nos tocaba, no, está lloviendo, yo para que me voy a bajar del avión, no joderle, me voy a ir a mojar allá. Quedémonos aquí, cerremos las puertas para que no me vaya a arruinar el avión y nos quedamos. Ahí después nos bajamos, le digo a aquel, ¿verdad? Cuando ya esté todo. Tan es así que hay una foto donde yo voy tirándome del tobogán, pero voy con mi maletín de vuelo aquí, con mi otra volada aquí, con el gorro de capitán, con zapatos, todo lo que no debería de haber hecho. Ahí voy yo dando el ejemplo, bajándome, tirándome del tobogán con todo eso. Qué profesional resultaste. Pero ahí nos quedamos y no nos mojamos. Pasaron 15, 20 minutos sin que nos mojáramos, entonces ya después ya habían llevado a todos los pasajeros y todo. Así fue como sucede ese evento. ¿Y qué le dijo don Roberto? No, aquel llegó al día siguiente, llegaron con Federico y todo, era una celebración misero, pues, o sea, ¿qué pasa, Juana? Lo que pasa es que, recordemos, hagamos un poquito de historia. La empresa había tenido un cambio administrativo y un cambio radical en los años anteriores. Todos los americanos que se habían ido juraban que nosotros, los indios, nos íbamos a acabar la empresa en menos de 5 años. Por las edades, por la juventud de los que estaban manejando la empresa, el único ahí era don Quique Borgo, que era ya un señor con edad adelantada, pero de ahí Roberto y Federico habrán tenido 35 años, una cosa así. Comenzando, los créditos comenzando a creer en la empresa, etcétera. Nosotros hubiéramos tenido otro final. Yo creo que la empresa se hubiera visto complicada, porque hubiera tenido toda la mala reputación que nos hubieran dado todos los americanos. Ya vemos que lo dijimos, luego les pasó porque nos cambiaron a nosotros, porque ya nos quisieron tener a los americanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, fue una fiesta, llegaron ellos allá a estar con nosotros, Alfredo Schindler, que era el jefe de nosotros, y todo el mundo súper feliz porque de verdad había sido un milagro que nos salváramos, pues, y que el avión estuviera en tan buenas condiciones que no hubo un reclamo, pues. Yo creo que al final, conociendo a mis patronos, ellos sacaron ventaja del asunto porque había sido malfunction de las turbinas. Yo digo que más de alguna turbina de gratis le sacaron a la General Electric o algo. Pero no, fue muy, muy interesante toda esa experiencia. Sí, y asumo que lecciones aprendidas, pues también para las compañías de mejorar todos los sistemas, ¿verdad? No, y no solo eso, a raíz de esa emergencia se hacen investigaciones, porque todas las emergencias en el mundo se hacen investigaciones no para condenar, sino que para mejorar. Y dentro de las investigaciones que hacen, que les costó, es el por qué les costó encontrar la falla. ¿Por qué se apagaron los motores? ¿Y por qué se apagaron los 2 motores en el mismo instante? Y comienzan a dar y a hacer pruebas y esto y lo otro. Y lo que resulta es que el hielo, la lluvia, congeló todo el fan, toda la hélice, todo el frente de las turbinas. Cuando nosotros arrancamos las turbinas, ellas arrancaron internamente, pero no había rotación de su ventilador que estaba enfrente, ni internamente. Entonces, solo estaba lo que se llama la cámara de combustión, donde sí había ignición y había fuego dentro de la turbina, llamémoslo así. Pero ese fuego fue el que al acelerarlo más de Iron, los quemó. Entonces, una de las turbinas, cuando aterrizamos, ya estaba quemada, la otra estaba por haberse quemado. ¿Ok? Entonces, comienzan las grandes investigaciones y todo, y resulta que estos motores son certificados porque tienen un procedimiento para ser certificados. Pero les avientan cualquier cantidad de agua, como que fuera submarino, para ver que los motores funcionen y desplacen el agua y esto y lo otro. Pero nunca en descenso, siempre con su potencia de crucero.
al cabo de tantas investigaciones que se hicieron y todo en los laboratorios, a alguien se le ocurrió, mire, simulemos el descenso en el que iban ellos. Y ahí, claro, en la primera simulación con los aceleradores atrás, porque íbamos en descenso, y no los llevaba yo, sino que en ese avión eran automáticos. ¿Ok? Entonces, no es que yo los reduje, sino que ellos se habían reducido. Porque al ir bajando, claro, es como que va un carro en descenso, uno tiene que irlo deteniendo. Sí. Entonces, ahí fue donde ellos encontraron el problema. Al encontrar el problema, tienen que cambiar y hacer modificaciones a todos esos motores, que fueron 500 en el mundo. Entonces, como me dieron unos instructores a mí en Denver en una ocasión después de eso, que habíamos llegado a un entrenamiento, gracias a ustedes y a lo que ustedes pasaron y vivieron y nos informaron nosotros ahora la aviación comercial es más segura. Totalmente. De ahí nacieron nuevos procedimientos, nuevas listas de chequeo, nuevos entrenamientos en simulador para todo tipo de avión, no solo para el de nosotros. Sí, en general. Pero sí fue para la industria. Wow. O sea que sí, el evento, llámese así, ayudó más de lo que hizo daño, pues. Oh, totalmente. Y creo que es el punto, ¿verdad? De siempre aprender, que me trae a mi siguiente pregunta. La escuela Dárdano surge a raíz de esto, de su amor a la aviación. Si nos cuenta también un poco. La escuela Dárdano surge porque, como yo no tenía mucho que volar cuando entré a la empresa, yo tenía un avión biplano y alaba rótulos de propaganda aérea. Así fue como comenzó. No sé si ustedes se acuerdan de la bandera de Arena, del FMLN, de mensajes publicitarios, el avión Coda, que fue un avión amarillo que pintamos y todo. Ahí comienzo yo en mis días libres a hacer los vuelos de propaganda. Y después de eso fue creciendo, al punto que en 1900, creo que fue 97, viene, creo que fue don Roberto Crito y don Federico Bloch, que me piden que les enseñe a volar a los hijos. Entonces vengo yo y les digo, hey, la escuela la tengo con aviones, no tengo escuela, la empresa, llámese así, pero mi idea siempre había sido ser escuela. Entonces ellos me ayudan con los bancos y compró mi primer avión de escuela. Y comienzan a volar los hijos de ellos. Ahí es donde nace básicamente la escuela de aviación. Muchos de los alumnos que están ahí ya fueron capitanes, están en Qatar, etcétera, etcétera, que fue básicamente en el 97 que yo ya hago escuela de aviación, la empresa, y comenzamos a crecer y a hacer escuela. Después se nos ocurre hacer el técnico de mantenimiento aeronáutico, de poner un taller. Después formé el colegio donde damos el bachillerato de 10º y 11º grado, porque ahí ofrecemos 10º y 11º grado, pero en las tardes pueden estudiar mecánica de aviación. Ahora ya tengo pilotos y ya tengo sobrecargos, tripulantes de cabina. Pero es a través del colegio también. Entonces todo aquel muchacho que está yendo al colegio, que quiere estudiar para mecánica o quiere estudiar para tripulante de cabina o piloto, ya tiene la oportunidad con nosotros de aprovechar esos 2 años de bachillerato y formarse en paralelo con estas 3 carreras. Pero en el 97 es que nosotros comenzamos a hacer escuela de aviación y siempre con el alado de rótulos y cada vez nos hemos ido involucrando más en todo. Hoy tenemos taller, tenemos colegio, tenemos TMA, mecánicos, TMA que es mecánicos, tripulantes y un montón de problemas. No, pero súper bien porque ha podido meter hay una gran satisfacción, hay una gran satisfacción. Hemos procurado, o hemos tenido como línea ser la mejor instrucción de dar. Nos enorgullece que muchos de los capitanes en TACA son de nuestra empresa.
que muchos de los capitanes volando afuera, en Qatar y todos son de nosotros. También, tengo que decirlo, pues tuvimos un desagradable evento dentro de la empresa, muy lamentable, un accidente fatal que nos dolió mucho a la familia y a todos nosotros dentro de la empresa, pero que no teníamos responsabilidad así directa de que hubiese sido culpa nuestra, y nos ha costado muchos años recuperarnos, tanto emocionalmente dentro de la familia, porque ahí perdieron la vida unos, no eran alumnos, eran casi familias que habían crecido con nosotros y todo. De ahí viene la mala reputación, que todos los medios le vuelan riata a uno, que como dicen, al árbol caído hay que hacerlo leña. Pero gracias a Dios salimos adelante. Gracias a Dios hemos mantenido la empresa a flote y ahí vamos. O sea, estamos con pilotos siempre, estamos y tratando de dar, como digo, un estándar lo mejor posible. Perfecto. Y sobre su familia, ¿qué cosas le gustan a usted hacer tal vez en su tiempo libre? Ya que, aparte de volar, pero es muy caro. Desgraciadamente. La pesca, el tiempo en familia. Siempre me han gustado las actividades, esquiar en el agua, velear, andar en moto. Mis hijos, tengo 2 hijos. La niña que ya tiene 40 años, que ya no es tan niña, que tiene 2 hijos, uno de 12 y una de 10. ¿Verdad? Que es con la que compartimos esta semana pasada el Spring Break ahí en Nueva Orleans. Y mi hijo, que es capitán de Avianca, ¿verdad? Que ya tiene 2 bebés también. Ay, qué bueno. Uno de 4 y una de 1 año. Gracias a Dios podemos decir misión cumplida en lo que familiarmente se dice. 41 años de casado. Ay, qué bueno. Con muchas bendiciones, muchas bondades que la vida nos ha dado. Y me retiré. Básicamente no es que básicamente no he dejado de estar activo en la aviación. Yo soy piloto de shows aéreos, o sea, soy piloto acróbata. Y seguimos ahí, jalando la carreta, como dicen, hasta que Dios nos deje en este mundo. O nos lleve, mejor dicho. No nos deje, ojalá nos dejara. Y si usted le tuviera que dar algún mensaje al Carlos de 20 años, ¿qué le diría? Cuídate, no. Esta pregunta yo la he hecho también a mucha gente. Les digo, mira, si hubieras a nacer, ¿volverías a vivir tu vida? Yo sí, dicen, yo sí. Ey, qué raro que no aprendiste de tus errores. Si pasaste por una vida y no aprendiste de tus errores, entonces no aprendiste. La experiencia no te sirvió de nada. La experiencia son errores de la vida o cosas buenas en la vida que te dan la experiencia. Entonces uno, si le tocara volver a lo de antes, te dijera, mira, corregir las cosas malas que has hecho. Corregir las cosas que no deberías de haber hecho, pero básicamente la trayectoria que Carlos Dárdano formó desde su juventud y dijo, yo quiero ser y quiero llegar y quiero retirarme de esta y esta forma, así ha sido. Económicamente me hubiera gustado tener un poquito más, ¿no? Pero gracias a Dios estamos bien, estamos dentro de lo que se proyectó, ¿no? Dentro de lo que quisimos hacer y dentro de la ayuda que a través de todo lo que podemos hacer, hacemos, ya sea trabajando, con la fundación, con doña Gloria Crit, que esta fundación hace mucho por la juventud de nuestro país, que son las cosas que van a traer el país a flote, porque no van a haber tanta gente que pasa ahí, que la vida a mí no me dio, que la vida que no. Este tipo de fundaciones son las que dan. Y nosotros, que a través de ustedes, con la ayuda de ustedes y nosotros, también damos y tratamos de que la gente
pueda tener las oportunidades que la vida le pueda dar para salir adelante. Claro, unos nacemos en un nivel, otros en otro. Y como yo les digo bromeando, si a mí la cigüeña me traía a Mónaco. Que pasa que le fueron los Jairos y me dejó en la Flor Blanca de El Salvador, pues. Pero eso no quiere decir que por eso yo me sienta no capaz de salir adelante. Cuesta salir de un evento como cuando yo perdí el ojo, que se me desmoronó todo mi cielo, todos mis metas que tenía como piloto y todo, el complejo de tener un solo ojo, de andar en esa situación y todo eso, cosa que gracias a Dios lo pude controlar y lo pude superar bastante rápido, pues nunca me tuve lástima, nunca me quedé pensando. Y como me dijeron a mí, don Roberto Crit me dijo, mira Charlie, me dijo, si no puedes seguir como piloto, no te preocupes, ahí en la empresa hay espacio, man. Que fue un gran empujón, pues. Sí. O sea, en ese momento ese apoyo no se olvida, se mantiene. Y gracias a todas esas buenas voluntades y buenas acciones de muchos amigos, como repito, todos los que me ayudaron en el proceso y todo, es la familia, mi esposa, etcétera, etcétera. Es que hemos logrado llegar hasta donde hemos llegado. Y como dije yo hoy que me retiré hace 2 años y medio, misión cumplida en toda esta fase de vida. Exactamente. Hoy tenemos que seguir en la otra, pues, pero ya con un agradecimiento a la vida, a Dios, de que no nos ha ido tan mal. ¿No? No, totalmente. Bueno, y tal vez un mensaje final para todos los que nos escuchan o para los jóvenes, ¿verdad? Que a veces figuras que inspiran siempre Gracias. Como repito, no hay nada imposible en la vida. Todo lo que ustedes quieran realizar, esfuércense. Si no es de una forma, es de otra. Si no se puede por un lado, se va a poder por el otro. Pero nunca creer que las cosas van a llegar a ustedes a través de el milagro. Sacarme la lotería mañana y me voy a hacer millonario. Que no has estudiado, millones puedes tener hoy, millones vas a perder mañana. Si no has estudiado, no vas a poder administrar tu dinero. Si no has estudiado, no te has preparado, no vas a poder administrar tu vida. No importa dónde estés, pero siempre que puedas administrar lo que tenés, eso te va a llevar a mejores cosas. Si sos drogo, si sos ladrón, si sos pícaro, eso no te va a llevar nunca a ningún lado. Si tú haces bien tu trabajo, hacerlo y realizarlo. Si hay alguien que te da oportunidades de vida, como es la fundación, como somos nosotros en la empresa que también ayudamos por aparte, o muchas fundaciones que aquí las personas de empresas grandes dan, aprovéchenlas y no pierdan su tiempo y no se acomoden a cualquier situación, sino que siempre tengan en su vida una planificación hacia el futuro, para que con ello ustedes digan, voy por aquí, voy por allá, vamos llegando a donde yo quería. Y sean felices, hombre. No pasen amargados. No pasen, ay, ¿por qué yo? Ay. Si la gente en el campo pasa feliz, ahí en la finca yo veo niños jugando con lo que sea. Si nosotros lo hicimos en algún momento, que con una carreta de rodos nos deslizábamos en la cuadra y pasábamos felices haciendo competencias, porque en esa época cuando crecimos no había todo lo que hay ahora. Entonces, eso sería el mensaje, pues, que traten de salir adelante y que siempre traten de ser mejores, desde su conducta, desde su comportamiento en casa, desde el trato con los amigos. Las envidias, miren, eso toda la vida va a ser. Toda la vida va a ser. El ser humano es envidioso por naturaleza. ¿Ok? La gente que lo ve a uno salir adelante, toda la vida le va a tener envidia. Como les digo yo, mucha gente entran a jugar con Messi y con Ronaldo y lo primero que quieren hacer es matarlo o quebrarlo para ser ellos mejores. Nunca jugar mejor que ellos, sino que siempre llegan con la mala intención
de entrarle sucio, de hacerle favor. Y esa es la vida. La vida es así. Muchas veces los que están más cercanos a uno son los que más lo quieren tropezar a uno, porque les da envidia. Pero que eso no los moleste en la vida, sino que lo procuren y sean pro siempre para salir adelante. Creo que sería lo más recomendado por mi persona para las juventudes y aún los viejos. Sí, porque no. mira esta etapa de retirado. Yo veo compañeros míos que se quedan ya ahí viendo la televisión, la computadora, y ya no siguen adelante. Si todavía me faltan a mí, primero Dios, otros buenos 20 años, pues. Por lo menos. Espero. Espero. Sí, no, definitivamente lo de mantenerse activo, hay mucho por hacer, son seres súper productivos. O sea, yo creo que al final la edad es algo mental. O sea, al final uno puede seguir aprendiendo cosas nuevas cada día. Meterse a estudiar otra vez. Si toda la vida quise ser carpintero, ¿por qué no agarrar un curso y meterse a carpintería? Pues no se encuentra gente que le trabaje a uno tan fácil. Sí, totalmente. Desde un fontanero, etcétera, etcétera, pues. Sí, no, definitivamente. Bueno, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la Fundación. Un gran honor escuchar de primera mano su experiencia. Creo que siempre aprendemos. Así que muchas gracias por este capítulo, por habernos sintonizado en este capítulo de Voces FGK. Gracias. Buenas tardes.